La mañanera de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso. Estamos en la Semana Mayor o Semana Santa, como guste usted. Hoy es abril 1 o 1 de abril o abril 1, como suele a usted decirlo, pero es el primer día del cuarto mes de este año, del año 2021. Voy a comentar con usted hoy un tema que no deja de sorprenderme por la insistencia del presidente en escurrir en bulto como hacían hace muchos años los buenos boxeadores, con ese bending acá a doblarse para esquivar el golpe del adversario. Pero no es lo mismo una pelea de box que la gobernación. Cuando un boxeador esquiva un golpe con elegancia, se le aplaude. Se dice es un estilista del ring. Pero cuando un gobernante elude aceptar la realidad en materia económica por circunscribirnos a esa área, no se le aplaude, sino se le debe criticar. ¿Por qué? Porque su obligación como gobernante no es andar eludiendo la realidad, sino hablando de ella, entendiéndola y aceptándola para determinar cuáles son las causas que llevaron a ese país a esa cruda y ofensiva realidad y proponer las soluciones o parte de las soluciones para tener un mejor futuro. Pero el presidente López no es de esos. Al presidente López lo ha caracterizado siempre la cobardía y el pánico para enfrentar la realidad que exhibe su incapacidad en la toma de decisiones. Particularmente en estos 2 años, 4 meses, el presidente ha eludido esa realidad, utilizando un recurso barato, cobarde además, y pretendidamente chistoso, que es la expresión "yo tengo otros datos". Al principio, pues la gente lo tomó con cierta chunga, sí, otros datos. Sin embargo, a medida que la situación económica se fue complicando y las decisiones del presidente fueron agravando esas complicaciones, la gente empezó a ver esa expresión con otros ojos. Y el colmo es cuando el año anterior, que hace 3 meses terminó, cuando la economía cayó al 8.5%, que es para un país como México en este momento una verdadera tragedia, en ese momento esa expresión de los otros datos cobró su verdadera magnitud. Y ya no pocos han entendido que es una salida pretendidamente chistosa, pero en realidad es un acto cobarde y que revela una actitud mental un tanto desequilibrada o confusa por parte del presidente. Hoy, al final del primer trimestre de este año, o si quiere usted por los datos que tenemos, al final del primer bimestre de este año, resulta que el presidente ya no tiene otros datos, sino somos nosotros los que tenemos, sí, efectivamente, otros datos. Y lo peor para el presidente y su actitud evasiva y cobarde es que esos datos que tenemos nosotros nos los proporciona la mismísima Secretaría de Hacienda. Esta Secretaría, desde hace ya muchos años, publica varios documentos de diferente periodicidad. Hay documentos trimestrales que hablan de una manera completa, detallada, de la situación de las finanzas públicas y la deuda pública. Y tiene anexos también sumamente detallados, completos, de cada uno de esos aspectos. Al parejo de esos documentos trimestrales,
la Secretaría de Hacienda publica un documento mensual donde trae gran cantidad de datos e información sobre el comportamiento no solo de la economía mexicana, sino particularmente de las finanzas públicas y la deuda pública. Hay un documento también anual que son los criterios generales de política económica, que se entrega antes o a más tardar el 8 de septiembre de cada año, y otro que se llama los precriterios, obligación establecida en el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Al parejo de esos documentos, particularmente del mensual, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de Cámara de Diputados entrega un conjunto de ¿cómo podríamos llamarle?, de infográficas muy precisas, muy detalladas y muy atractivas a la vista, y que informan de una manera muy clara el estado que guarda la deuda pública y las finanzas públicas en términos generales. En el caso del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, agrega unos cuadros, infografías también, y cuadros que dan cuenta de las participaciones y aportaciones que se han entregado en ese periodo, en este caso el primer bimestre, a las entidades federativas y a la Ciudad de México. Con todos estos documentos, sin duda alguna, todo interesado en el tema podría encontrar una mina, una veta riquísima de elementos numéricos que le permitirían rebatir las afirmaciones burdas, peregrinas del presidente, con eso que él llama para evadir la realidad, y yo lo retomo para enfrentarle y restregarle en la cara la realidad, los otros datos, los verdaderos, los oficiales, los que proporciona, como dije hace un momento, la mismísima Secretaría de Hacienda. En este documento mensual hay una parte, la segunda parte interesante, que serían las primeras 17 hojas o páginas, donde viene la situación de las finanzas públicas con un detalle tal que cualquier afirmación peregrina del presidente es echada abajo. Y por eso voy a tomar uno solo de esos cuadros, que se llama ingresos presupuestarios. Es el cuadro 2 romano punto 2, que está en la página, ahorita le voy a decir exactamente el número, por si tiene interés en buscarla. Déjame ver, pues aquí no la encuentro, creo que es la 14 o 15, déjeme ver. Pues no, aquí parece que ya no le pusieron el número, pero es el cuadro 2 romano punto 2. Este cuadro del cual le hablo se llama, repito, ingresos presupuestarios del sector público. Y el que dio a conocer la Secretaría de Hacienda ayer, ya tarde, trae unas cifras que lo único que demuestran es que el presidente lo que más o menos sabe hacer, y que ya le descubrimos la trampa, es eludir la realidad. Cuando uno revisa el comportamiento de los indicadores que aquí vienen en este cuadro, en términos de ingresos del gobierno federal y de alguna empresa productiva del Estado, nos damos cuenta la tragedia que es ya las finanzas públicas en el primer bimestre del año, donde no hubo una caída de casi el 5%, hubo una del 18%, del 15%, del 20%. ¿Qué presupone esto, o qué nos permite prefigurar estas cifras de este cuadro? El 2.2 es situación financiera del sector público. ¿Qué prefigura este cuadro? La situación grave que vamos a enfrentar en los próximos meses.
estos son los otros datos que valen. Estos son los otros datos que el presidente jamás menciona. Son datos crudos, duros, que revelan la tragedia que es hoy la salud de las finanzas públicas. ¿Y por qué no los menciona el presidente siendo información oficial de la Secretaría de Hacienda? Porque aquí no puede eludir esa responsabilidad la Secretaría de Hacienda y mentir y manipular las cifras, porque con estos datos instituciones multilaterales internacionales toman decisiones, los agentes económicos, la banca, inversionistas toman decisiones. De tal manera que ante las mentiras, ante las exageraciones y los absurdos que plantea el presidente, usted, yo, aquel, el de más allá, pueden tener acceso a los otros datos. Y aquí va a estar, como diría el clásico, la neta del planeta. Por eso yo le pido que busque este documento. No tiene problemas. Entre a la página de la Secretaría de Hacienda, shcp.gov.pas, y ahí le va a aparecer varios conceptos. Entre a uno que dice finanzas públicas. Le pincha ahí y va a encontrar informes al Congreso. Pínchale ahí. Y luego va a decir mensuales. Vuélvale a picar ahí y ahí le va a aparecer este documento que es información de finanzas públicas y deuda pública. Píquele ahí en el mes de febrero o enero-febrero y ahí le van a aparecer estos datos. Crudos, reales, que no dejan lugar para la manipulación de un ignorante o un demagogo. Que el presidente es las dos cosas. Por eso yo le pido, si en verdad está usted interesado en la salud de las finanzas públicas, si está interesado en su comportamiento y también en el estado que guarda la deuda pública del sector público, así se llama, deuda pública del sector público federal, ahí usted verá lo que ha aumentado la deuda con este gobierno que dice que no ha crecido la deuda. Le voy a dar ese dato nomás para que vea usted la falsedad. Mire usted. Y no me voy a ir a diciembre del 2018. En diciembre del 19, la deuda pública era de 11 billones 27 mil millones. Pero un año antes, en diciembre del 2018, cuando salió el presidente Peña, era 10.7 billones. 10.7. Pasó 19, pasó 20 y 2 meses del 21. Y ya la deuda es de 12 billones 309 mil millones. De 10.7 a 12.3. Repito, de 10.7 a 12.3. 1.6 billones de pesos ha crecido la deuda del sector público con este gobierno. Las mentiras de López caen por su propio peso simplemente revisando los otros datos, los buenos, los verdaderos, los de la Secretaría de Hacienda. Por eso yo le pido que pierda unos minutos ahí, o invierta, mejor dicho, unos minutos revisando este documento que le dije. Y va a ver usted qué interesante. Por lo pronto le agradezco su presencia aquí y lo espero mañana viernes, Viernes Santo, viernes de crucifixión. Aquí lo veo. Gracias.